Y hay un pasaje en el libro de Isaías, solamente como para poder entender y conocer el pensamiento de Dios, ¿sí? El pensamiento de Dios. ¿Qué piensa Dios? Este Dios maravilloso que al contemplar la creación, la obra de sus manos, hermanos, quedamos atónitos, ¿no? de las obras que Dios ha hecho a nuestro alrededor. Sin ninguna duda que nosotros vemos limitadamente, vemos muy cortamente, pero si tuviéramos la capacidad de ver más allá de este mundo, ¿no? Y ver la creación, la obra de sus manos, y tener la capacidad de ver lo profundo de lo que hay dentro de nosotros, solo nos queda pensar que este Dios maravilloso que creó todo, ¿no? Él tiene un plan para ti y para mí y para todos los que han creído en Él. Y Él le habla a la iglesia, en realidad le habla a su pueblo en el libro de Isaías, ¿sí? En el capítulo 46. Es una palabra fuerte que viene hablando el Señor, porque fíjense que el Señor les viene hablando aquí acerca de que Él va a soportarnos. De que Él va a soportarnos, porque es lo que le está pasando con el pueblo en ese momento, ¿no? En ese momento el pueblo de Israel estaba en la suya. Y dice, téngalo usted 46, yo voy a leer el verso 46, versículo 3, dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo haré, yo soportaré y guardaré. Ustedes, una palabra que el Señor le dice en un contexto donde las personas no estaban muy a cuenta con Dios. Y el Señor en el versículo 9 les va a dar una palabra donde, como exhortándoles y diciéndoles, tengan memoria, acuérdense. Versículo 9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Está hablando Dios aquí. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Palabra del Señor, ¿no? Y Él habla estas palabras muy fuertes al pueblo de Israel, ¿no? Mostrándole que el plan que Él tiene, Dios tiene un plan precioso para cada uno de nosotros, pero también como iglesia, Dios tiene un plan para que podamos llevarlo a cabo. Y como les decía recién, como creyentes, para llevar a cabo ese plan que Dios tiene y entender a Dios, ¿no? Dios tiene demandas, aun cuando el amor de Dios, y es lo que vemos, este perfil de parte de Dios, que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es amor, claramente que Dios es amor. San Juan dice, no, porque de tal manera amó Dios, no nos podemos imaginar de la manera en que Dios amó a este mundo. Dice, de tal manera Dios te amó, que dio su Hijo unigénito para que tú creas. Y cuando tú creas, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Ese es el deseo de Dios, individualmente, independientemente para cada uno. Dios es amor, claramente, pero Dios es un Dios que también demanda y exige de los suyos. Y en esta mañana quiero hablar a aquellos que han pasado por las aguas, a los que hemos pasado por las aguas, ¿no? Primeramente, el Señor ha hablado en mi vida, se entiende de que es un llamado de Dios. ¿A qué? A poder cumplir las exigencias, a enfatizar en nosotros, en nuestras acciones y movimientos y pensamientos y en todo lo que somos, a enfatizar esto que Dios es. Dios es santo. ¿Cuánto dicen? Y Él quiere de lo suyo también algo santo. Él demanda santidad. Él está exigiendo santidad. Y estos son tiempos en los cuales la iglesia
va a ser probada muy fuertemente ante esta demanda de Dios. Porque son tiempos difíciles, son tiempos donde no hay límites en la sociedad, donde hay una perdición, no, que cada día viene en decadencia dentro de la humanidad. No hay respeto a las autoridades, hay una desvirtuación del género humano. El pecado avanza sigilosamente entre nosotros y tenemos que despertar a lo que Dios nos está demandando. Dios nos está demandando, hermanos, a poner límites en nuestras vidas. Dios es el Dios que ha puesto límites a todas las cosas. Y por esa perfección de los límites de Dios, somos lo que somos y estamos donde estamos. Dios ha puesto límite al espacio. Dios ha puesto límite, le ha puesto fronteras al mar. Hermanos, Dios ha puesto límites en todas las cosas. En cada uno de nuestros actos también hay límites. En nuestras acciones, en nuestra forma de pensar, en nuestra conducta, en cómo tenemos que tratar a otros y conducirnos con otros, en lo que tenemos que hacer para con Dios y para con el mundo. Dios ha puesto límites. Y lo que Él va a hacer, lo va a hacer. Estés dentro de la fila del Señor o no estés dentro de la fila del Señor. Por eso en esta mañana un llamado no a despertar, sino simplemente a que podamos, aquello que tenemos en nuestro corazón, hermano, enfatizarlo de una manera más profunda. Dios nos está llamando a vivir de una manera muy fuerte, y en un mundo tan turbulento como este, donde a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, al cristiano se le hace difícil. Cuanto más a los jóvenes o a los niños de nuestros hogares, que se enfrentan ante personas que tienen quizás una mente desvirtuada, una mente sin Dios, una mente cargada de delitos y pecados, dice la palabra. Y muchas veces nuestros hijos, nuestros jóvenes, nosotros mismos, estamos relacionándonos y vinculándonos. Y por esto el llamado a enfatizar lo que el Señor está demandando de nosotros, que es santidad. ¿Sabe que no es tan mala la santidad, hermanos? Que algunos lo ven como algo tan trágico, lo ven como algo tan fuerte, imposible de alcanzar. Quiero decirles en esta mañana que todo es posible con Jesús. Amén. Siempre todo es posible, porque Él es el dador de todo. Todo lo que tú necesites, tan solo tienes que ir a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, y el Señor va a quitar la carga y Él pondrá un yugo mucho más liviano sobre ti, el cual tú puedas llevar y transitar hasta aquel día que el Señor nos transforme en gloria. Amén. La palabra del Señor nos invita, porque justamente somos gente para, de alguna manera, influenciar a otros. ¿Cuánto les gusta esto? ¿A cuánto te gustaría influenciar en este tiempo? ¿Saben que la baja estima es eso que hace de mi persona que yo no puedo, que yo no sirvo, que yo no sé, que no, todo lo que me tira por debajo del nivel, ¿no? La baja estima, ¿no? Por debajo de un nivel. Y muchas veces tenemos esa mentalidad de tener una baja estima. Pero quiero decirles, hermanos, a los que hemos pasado por las aguas, Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida es una vida poderosa, llena del poder de Dios. Hay un poder que actúa en nosotros, dice la palabra, que cuando estamos en la presencia de Dios, se manifiesta en la presencia de Dios. Solamente y absolutamente la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios, caminando con Él, vivimos esa plenitud. Y somos personas, somos gente de cambio. Tenemos por lo menos que intentarlo. Dentro de los recursos y las posibilidades que Dios nos ha dado, ser gente que influencia a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? De poder bendecir a otros. ¿Sí? Y entender en las promesas de Dios que tenemos, hermanos, muchas cosas en las cuales podemos apoyarnos. Tan solo tenemos que ejercer y practicar esto que Dios nos dice, ¿no? Entender que estamos en un mundo peligroso, cargado de
de pecados, de delitos y pecados, ¿no? Estamos ahí rodeados. En segundo lugar, este plan de Dios que tiene para ti y para mí, ¿no? Para cada uno de nosotros, es entender que en el plan de Dios hay diferentes personajes con los que nos vamos a encontrar, y uno de los más fuertes ante las circunstancias de la vida es el enemigo. Jesús lo estableció así, ¿no? El diablo ha venido para matar, para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que el Señor habla a los suyos. El diablo vino para hurtar. Te va a querer robar todo lo que has adquirido de parte de Dios. El gozo, primeramente, la fe, la esperanza, el consuelo que Dios te ha dado. Va a querer abrir las heridas de tu corazón. Va a querer remover en tu interior, porque Él viene a robarte lo divino de Dios. Él quiere robar, Él quiere arruinar la vida del hombre. Desde los comienzos lo ha hecho. Con engaño, con mentira, porque es el padre de mentira. Y por eso tenemos que tener en cuenta que tenemos un adversario. En este plan divino de Dios, Dios nos muestra que no estamos solos, porque Él nos está mostrando a lo que nos vamos a enfrentar. Y con armas no carnales, sino espirituales, dice la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Amén? Esa vida en nosotros, hermanos, esa vida en nosotros es una vida gloriosa, poderosa, que solamente la podemos experimentar cuando estamos sintonizados con el Espíritu Santo. Porque eso es lo que el Señor también ha venido a darnos, la provisión. En la provisión de la salvación, Dios envió al Espíritu Santo. No nos ha dejado huérfanos, decirle que está a tu lado, no estás huérfano ni huérfana. Amén. Dios ha enviado al Espíritu Santo. ¿Cómo lo comprobamos al Espíritu Santo? En los momentos difíciles de la vida, cuando nosotros doblamos rodillas, cuando buscamos en la palabra del Señor, cuando le decimos al Señor, Señor, débil soy, sé tú fuerte en mí, y hazte en mí, Señor, ¿no? Como un estandarte, levántame. Experimentamos el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a obrar. Comienza a obrar. Mire, el diablo va a querer que te sientas derrotado, derrotada. ¿Y sabe qué es muy peligroso? ¿Sabe qué es muy peligroso? Quedarse en ese estado de derrota. Es peligrosísimo, ¿no? Dios nos ha dado una victoria. Y es lo que debemos de alguna manera, hermanos, aprender a tomarla para nuestra vida. Porque viene justamente a través del dador, que es el Espíritu Santo para nosotros. Él viene a darnos todo aquello que necesitamos, los recursos espirituales. Por eso, mire, este plan perfecto de Dios nos inserta, ¿no? Ahora en la familia del Señor. Como decía al comienzo, el plan de Dios, el objetivo de Dios es que tú seas parte de la familia celestial, de la familia real de Dios. Ese es el plan de Dios. Y empezar aquí, empezar en este mundo. Este es el lugar que Dios ha establecido para Vilanova, para los contornos donde tú vives, ¿no? Para la gente de este lugar. Este es el lugar que Dios ha provisto para que otros también sean parte y reciban de esta bendición. Y es aquí donde aprendemos a ser familia. Es aquí donde aprendemos a sostenernos, a orar el uno por el otro, el amarnos los unos a los otros, y el conocer a Dios, y el experimentar el poder de Dios, y el ver las maravillas de Dios. Cuando estamos juntos, en armonía, dice la palabra, ocurren cosas maravillosas. Y involucrarnos en la familia de Dios, Juan en la primera carta dice, en el capítulo 3, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Que el mundo es aquel que no tiene una relación con Dios, aquel que no conoce a Dios, aquel que está muerto porque no percibe las cosas del Espíritu. Usted sabe que aquel que no conoce la palabra de Dios, aquel que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador,
está muerto, está condenado, porque la palabra dice que el que cree será salvo, más el que no cree será condenado. Estas son demandas de Dios. Y Dios establece esto y diciéndonos, aquí Juan, por esto el mundo no nos conoce porque no le conocieron a Él. Amados, ahora somos, diga conmigo, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Gloria a Dios. Y esta es la gran bendición. El plan de Dios no es solamente que tú seas salvo, no es solamente que tú seas bendecido, que tú encuentres un rumbo en tu vida, que tú puedas reivindicar tu persona, ¿no? Tu personalidad sea reivindicada, que tú puedas ser una persona honorífica, honrada delante de Dios, una persona a la cual se honre por sus hechos, por sus actos, por esa persona que muestras que es la persona de Jesús en ti. Las personas te van a honrar cuando tú muestres a Jesús en tus acciones y en todo lo que seas. Y de esto se trata la vida con el Señor, de salir de las aguas y empezar a caminar con el Señor. El plan de Dios es no solamente transformarnos, sino también insertarnos en esta familia. Porque sabe Dios que no estamos preparados para vivir solos. ¿A quién le gusta vivir en soledad? Ninguno levantó la mano. Así que a ninguno le gusta. A nadie, ¿no? Dios nos ha dado justamente esto, hermanos, para que podamos ser una familia y en esto entender que hay muchas cosas que el Señor quiere que hagamos juntos, ¿no? Y para esto tenemos que conocer y caminar, como decía, ¿no? Transitar la carrera de la vida, ¿no? El domingo pasado hablaba de eso, ¿no? Y a partir de aquí comienza esa carrera. Gretel, en Suni comienza una carrera, Podrán venir pruebas, como escucharon, testimonio, pero saber que Dios estará cada vez que se caigan, cada vez que tengan flaqueza, el Señor vendrá con aliento, con esperanza, así como ha venido sobre cada uno de los hermanos de la iglesia, vendrá sobre ustedes y tendrán el ánimo para tomar nueva fuerza y seguir adelante y empezar a ver esas victorias que Dios tiene preparadas. Amén. Saber que también Dios va a ir abriendo puertas en su caminar y que va a ir cerrando puertas. Dios en esta vida nos va transformando. Muchas de las cosas que amamos y queremos, Dios nos va a ir sacando también. Porque al cielo nos vamos sin nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos vamos solitos a la presencia de Dios. La salvación es individual. Y Dios quiere que nos preparemos, hermanos. Que si estamos aferrados a determinadas cosas en esta vida, aprendamos a entender que no nos las vamos a llevar al cielo, pero que sí tenemos una responsabilidad sobre las almas, sobre las personas a las cuales amamos, que es ayudarles también a ellos a caminar con el Señor. Y es lo posible exigirles, y es posible ser insistente. Yo siempre digo, es mejor pecar de insistente que no hacer nada. Ser insistente, porque a la larga Dios va a llamar a la puerta. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es un encuentro personal con Cristo. Es un encuentro glorioso con el Señor que Dios nos permite. Pero para esto, hermanos, hay una exigencia. Para vivir todas estas cosas y estar en la presencia de Dios, está la exigencia de Dios. Y vamos al libro de Pedro, primera de Pedro, donde vamos a ver esto que Pedro, una persona que fue transformada, ¿no? Por el Señor, Dios lo pulió y sacó ahí muchas cosas de su vida. Pero él va a escribir una carta poderosa, ¿no? A la iglesia, anunciando y animando a la iglesia. Ahí en el capítulo 1, versículo 13, ¿no? ¿Lo tiene? El plan de Dios para nuestras vidas. Es algo que a través del tiempo Dios lo viene haciendo, desde el comienzo de la humanidad hasta ahora y hasta el fin de los tiempos.
¿Lo tiene? Primera de Pedro, versículo 13 y 14 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿De qué? Del entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ¿sí? No estamos hablando como aquellos hijos en el mundo, ¿sí? Sino como los hijos en el Señor, ¿sí? ¿Se entiende? Amén. Los hijos del Señor, para entender cuáles son los hijos en el Señor, hay que mirar a Jesús. ¿Cómo fue Jesús? ¿Fue un hijo obediente Jesús? Hasta el extremo, ¿sí? Hasta el punto de someterse a todo lo que el Padre le pidió. Esos son los hijos de Dios, los que obedecen a Dios, ¿no? Sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para sus hijos. Así como lo tuvo con Jesús, Dios también tiene un plan para ti. Amén. Y por eso debemos enfatizar esto del llamado de Dios a ceñir nuestros lomos, a ser sobrios. ¿Sabe lo que significa estar sobrio? Esa persona que, bueno, cuando una persona se embriaga no está sobria, ¿se entiende? ¿No? Está en el cúmulo limbo. Está entre, diríamos en Argentina, entre San Juan y Mendoza, ¿no? No sabe para dónde está. Sobrio habla de una tensión tan sensible de percibir aún hasta la sombra que se posa sobre mi espalda, ¿no? De estar atento, ¿no? Y sensible a eso. Dice, sed sobrio. Sed sobrio, esto de ser, de percibir lo que está ocurriendo en el ambiente. Aleluya, gloria a Dios, Señor. ¿Quieren escuchar lo que está pasando en este edificio? Cuando hacemos silencio, todo lo demás empieza a resonar. Ser sobrio implica eso. Bajar los decibeles de nuestra vida cotidiana y prestar atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ser sobrio, atentos. Dios habla, hermanos. Dios te va a hablar por medio de la iglesia, Dios te va a hablar por medio de las circunstancias, Dios te va a hablar por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Dios va a hablar. Pero si no estamos atentos, no podremos oír. Y eso es lo peligroso, ¿no? De no estar enfatizando en nuestra vida lo que Dios demanda, ¿sí? Tenemos que tener ese cuidado de enfatizar y de cuidar las exigencias que Dios demanda de nosotros, ¿sí? Y la obediencia, sin ninguna duda, fíjense lo que dice ahí en el versículo 17, la obediencia no como personas carnales, sino, una vez más, como hijos de Dios, la obediencia al punto de imitar a Jesús, ¿no? Y dice ahí en el versículo 17, como si invocáis, si vas a orar, si te vas a acercar a Dios, si vas a hablar con el Señor, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, dice, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo, no los domingos solamente, o el día de reunión, o en el momento de devocionar. Todos los días. Qué difícil es esto, porque es una exigencia de Dios. Y cuando la reflexionamos decimos, uy, Señor, dame realmente la capacidad para poder ser transformado y poder cumplir todo esto que tú planteas en esto. ¿Sabe lo que significa el temor del Señor? Hoy hablaba al comienzo de la falta de temor. Hoy por hoy hay una falta de temor hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Yo escucho a las personas que no quieren saber nada de Dios, que repudian a Dios y que insultan a Dios. ¡Qué coraje! No saben a lo que se enfrentan. Pobrecitos. Porque dice la palabra que será el lloro y el crujir de dientes. Para aquellos que no creyeron, serán condenados. Y es una realidad, es algo que no hablamos continuamente, pero que tenemos que, hermanos, recordar, para no caer en la liviandad
de una sociedad que está envuelta en delitos y pecados. De no creernos tan santos cuando en realidad hay cosas que cambiar. Que hay cosas que no hemos dejado todavía en el camino con el Señor. Y que la estamos llevando con una mochila ahí cargándola, ¿no? Con el Señor. Y un día me la saco y un día me la pongo y un día me la saco y un día me la pongo. ¿Hasta cuándo? La bendición que tenemos de parte del Señor que dice que hasta las canas, esto se recuerda a lo que leímos al principio, hasta las canas Él nos soportará. Aleluya. Qué bendición, qué tan grande amor es el del Señor que dice que Él nos soportará hasta lo último, hermanos. Tanto amor tiene Dios a su pueblo. Así que es importante esto, hermanos, de poder no solamente enfatizar en lo que Dios es, sino reflexionar en las exigencias de Dios. No quedarnos con lo superficial, ¿no? Entonces tenemos dos exigencias de Dios. Ser santos porque yo soy santo, ¿no? Y tener temor de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, tiene que ver con aquello que tiene que ver con el respeto, con la obediencia. El sentirme, ¿no?, de alguna manera mal cuando no estoy haciendo lo que el Señor me está mandando. Yo tengo que sentir, mi corazón se tiene que redarguir de eso. Tengo que sentir esa convicción. Recuerden que por convicción y por confesión hay bendición de parte de Dios. Hay crecimiento en nuestra fe. Hay manifestación del cielo de parte de Dios. Así que Dios nos da esos recursos. Y fíjense, Jesús fue expuesto a situaciones muy difíciles. Después del bautismo, el Señor fue llevado al desierto. Y fíjense lo que el Señor le dice, ¿no? Uno de los consejos que le daban hoy a Grete y a nuestra hermana Zuni, ¿no? De estar firmes, de tener presente la palabra, las promesas de Dios, la palabra, las ordenanzas de Dios. El Señor le dijo al mismo Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. En un momento de desierto, ¿no?, posteriormente al bautismo, ahí Dios nos invita justamente a esto, hermanos, a que podamos tener esa capacidad de poder servirle. ¿De qué manera? Profundizando nosotros en este temor del Señor y también reflexionando en la santidad diaria que vamos ejerciendo. ¿Sabe que dentro del plan de Dios la santidad es lo que nos compete a nosotros? Dios te salva, Dios te perdona, Dios te regenera, Dios te prepara un lugar con Él en los cielos, pero a ti te queda el santificarte, a ti te queda la acción de santificación, por fe, por creer en la palabra, por obedecer lo que Dios dice en su palabra. Es algo que nos compete a nosotros y de lo cual Dios va a pedirnos cuenta. Cuando estemos frente al Señor, el Señor dirá: a ver, ¿qué hiciste? Y ahí es donde nosotros tendremos que responderle al Señor. Pedro está realizando justamente este pedido, ¿no?, o reafirmando un mandato del libro de Levítico. Fíjense que este pedido de santificación viene transmitiéndose en cada uno de los libros de la Biblia. Uno lo puede ver, el pedido de santificación. Dios pidiéndole a su pueblo santidad y temor hacia Él. En el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, en Número, en Deuteronomio, y así sucesivamente vamos a llegar al final de los libros de la Biblia, el Apocalipsis, y vamos a seguir viendo este pedido de Dios, esta exigencia de Dios, ¿no? Entender que lo que nos está diciendo aquí es justamente eso. Y a veces se nos formulan situaciones en la cabeza de decir: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O por qué lo tengo que hacer? ¿No? ¿Cuál es la finalidad de esto, Señor? A veces no lo oímos al Señor. A veces no vemos la obra de Dios. No vemos, quiero decir, la forma de entender a Dios. Nos cuesta entender a Dios. ¿O no le pasa que le cuesta entender a Dios a veces? En los silencios,
Cuando usted está buscando de Dios una respuesta, está pidiendo algo, ¿no? Y fíjese esto, hermano. Dios puede darle algo a alguien que es desobediente cuando eres un Dios santo y demanda de su pueblo santidad. Dios puede darle a alguien, pues Dios es justo. Es justo con los humildes y justo con los orgullosos, dice la palabra. Aquellos que no obedecen a Dios. Y entonces, Dios, el Padre, ordena esto. Es simplemente por esto. Porque el pedido de santidad no es una elección en nuestra vida. Para la vida del cristiano no es una elección. Por eso muchos no pueden resistir o les cuesta vivir esa vida de santificación. Nos cuesta. Nos cuesta y tenemos lucha y cada día tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, ¿no? Tú que me soportas, tú que me perdonas, tú que tus misericordias son abundantes y tienes, ¿no? Y ahí el Señor va levantándonos continuamente, pero nos cuesta porque es una orden de parte de Dios, es algo imperativo, sé santo, está hablando en forma imperativa, es un mandato, no es una opción, no es algo que yo puedo elegir como elijo algo en la vida, con quién me caso, a dónde voy, qué es lo que voy a hacer, no es una opción, es una orden de parte de Dios. Y ha quedado, ¿no?, de alguna manera, ahí como bajo la superficie esta orden, y es algo que en lo que Dios quiere que profundicemos. Y hoy es un día propicio para hablarlo, porque muchos de los que estamos aquí hemos pasado por las aguas. Y Dios espera frutos de aquellos que tomaron esa decisión. Dios espera frutos del Espíritu Santo en usted. ¿Sí? Que haya algo en su vida, ¿no? Una multiplicación, algo que usted pueda hacer para el Señor, ¿no? Algo agradable. Y esto lo demuestra la santidad. Miren, hermanos, cuando yo estaba mal y tenía que trabajar, yo trabajaba en el aeropuerto, en Argentina trabajé muchos años en una cocina en el aeropuerto. Y en mis épocas de seminaristas, cuando estábamos en el seminario, con el pastor estábamos así estudiando la palabra del Señor, y también la pastora Carmen, y yo trabajaba, entraba a trabajar a las 2 de la tarde y salía a las 11:30 de la noche, y tomaba un micro que me llevaba hasta mi casa, hasta el seminario. Creo que era el único que tenía permiso para salir a trabajar en ese entonces, tantas horas fuera del seminario. Y recuerdo que eran unas luchas tremendas, porque en el trabajo, ustedes saben, una empresa grande donde hay 800 empleados, donde en base una cocina muy grande, hacíamos comida para los aviones, y recuerdo que mis compañeros incisivos, ellos sabían, claro, uno inocentemente testificando de Cristo y hablando del Señor, ¿no? Pero hay que sostener esa fe frente a las personas a las que uno le está predicando. Hay que sostenerse y no caer y no mostrar la parte floja nuestra, ¿no? Y recuerdo que tenía muchas luchas porque ustedes saben, ¿no? En el trabajo, bueno, los muchachos, los compañeros, algunos son muy traviesos y hacían cosas muy fuertes, ¿no? Para hacerme sacar, ¿no? Bueno, yo también no era a veces me mandaba algunas veces visitas ahí, ¿no? Hacía algunas travesuras santas, diría yo. Pero siempre esa lucha de sostenernos, ¿no? De mantenernos en el Señor, de continuar una fe en el Señor, de avanzar, de luchar por testificar a Cristo, de prepararnos para poder llevar el Evangelio, hermanos. Y ¿sabe qué? Entendí que esa fuerza y ese entendimiento y los recursos venían de la mano de Dios todo el tiempo. Él siempre defendiendo, Él siempre proveyendo, sustentando, allanando el camino, ¿no? Porque cuando hay un corazón, hermanos, que entra en este proceso, ¿sí? Y es un proceso que lo vamos a terminar el día que partamos de esta vida. Cuando tú partas de esta vida, ese proceso será definitivamente transformado por la mano de Dios, ¿no? Pero hasta que lleguemos ahí, Dios nos ha dado la tarea a nosotros.
y por eso tenemos que trabajar y ir avanzando, ¿no? Y como les decía, no es fácil, ¿no? No es fácil testificar, mantener una vida de santidad, ¿no? Cuando uno está en relación con un mundo que continuamente está acosando, ¿no? De alguna forma. O cuando se resisten a Dios. Qué triste. Cuando se resisten a Dios, cuando te escupen por predicar a Jesús, cuando te insultan por predicar a Jesús. Es fuerte. Y solamente estamos, ¿no?, entregando lo que hemos recibido, que es el amor y la misericordia de Dios. Y ahí vamos entendiendo y comprendiendo que Dios, Él quiere que en esta obediencia nosotros podamos experimentar ese respaldo de Él, ¿no? Mire, en la vida tenemos muchas cosas por elegir. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Sí? Muchas cosas en esta vida no nos edifican. Y son justamente esas son las piedritas, por decirlo así, las piedritas que de alguna manera entorpecen mi caminar y no me dejan profundizar en esta demanda que Dios nos está haciendo en su palabra de ser santos porque yo soy santo. Pedro está diciendo estas palabras aquí, ¿no? Y incitando a la iglesia, movilizando a la iglesia en medio de tiempos difíciles. Y nosotros no estamos lejos de estos tiempos difíciles. Si bien todavía no ha empezado una persecución a la iglesia, pero comenzará y deberemos estar fortalecidos, hermanos, fortalecidos para soportar hasta lo último, ¿no? Y resistir al enemigo hasta lo que el Señor nos pida. Así que en esto podemos avanzar al Señor y decir, quiero decirles algo con respecto a las características de una vida santa, ¿no? Tener una mente preparada, es lo que dice Pedro aquí. Fíjese el versículo 13. Dice, por lo tanto, ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento. Habla de esta mente renovada. Pablo también habla esto, de renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento, ¿no? Y aquí Pedro está también hablándole a la iglesia acerca de esto, ¿no? Y esto de renovarnos en el pensamiento tiene que ver con sanar cosas del alma. Cuando hay cosas en el alma que están guardadas, como resentimientos, heridas, dolores del pasado, cosas que no se han curado y que están ahí, ¿no? Y que de alguna manera en algún momento es detonado eso. Quizás nos hemos olvidado, pero está ahí. Y algo lo detona, ¿no? Y demostramos lo que somos. Esto como aquel hombre que es humilde, ¿no? Es sencillo. Y las circunstancias no lo cambian, como por ejemplo el que tenga mucho dinero o tenga la suerte de tener una herencia, sigue siendo humilde, sigue siendo una persona, ¿no? Porque la esencia hay adentro. Pero cuando hay personas que en su vida, en su interior, hay cosas que no han sido sanadas, entonces realmente afloran. Y cuando dice Pedro aquí estas características, ¿no?, de tener una mente reparada, significa haber tenido resueltas esas cosas de nuestro interior. Y si no, empezar a pedirle al Señor, ¿no?, que Él ayude a sanar cosas viejas, cosas que están ahí en el pasado, que no nos hemos puesto a cuenta con Dios, que no nos hemos resuelto con Dios o con alguien, ¿no? Y esto de tener también una mente disciplinada, ¿sí? Esto de renovar la mente habla de una mente disciplinada, de tener disciplina en nuestra vida. ¿Sabe lo que es la disciplina? Es lo que veíamos el domingo pasado, de someternos, ¿no?, a un hábito, a un cambio de vida, a cambiar, ¿no?, las actividades de nuestra vida, tener disciplina, orden, ¿no?, y poder conducirnos en esa disciplina. Una vida con autocontrol o dominio propio. Es una vida que caracteriza una vida santa. Aquellos que tienen dominio propio en su corazón, que saben controlar su lengua, que saben controlar sus emociones, que saben controlar sus pensamientos, que saben cómo salir del apuro, ¿no?, al cual el diablo va a querer llevarlo, porque los va a querer llevar al terreno del viejo hombre. Y ustedes van a tener que saber cuando están frente a esa situación, ¿no? Las características de una vida santa son estas, ¿no?, de tener dominio propio y de saber ponernos límites.
Vivimos en un mundo donde no hay límites, entonces también nosotros para muchas cosas no tenemos límites. Y no le ponemos límites a determinadas cosas a las cuales Dios nos está pidiendo y demandando continuamente en su palabra, ¿no? A tener una esperanza tranquila en el Señor. Dice el verso 13, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Miren, a veces la ansiedad, hoy por hoy queremos todo ya, ¿no? Hoy vivimos el tiempo del compre ya, haga ya, tómelo ya, llame ya, todo ya, todo rápido. Siempre me acuerdo de esa ilustración de la sopa instantánea, ¿no? De que la comida rápida, de todo rápido, ¿no? Antes los muebleros hacían unos muebles preciosos, hoy venden todo para que lo haga usted, ¿no? Para que lo haga más rápido y a su gusto, todo ya. Y realmente nosotros tenemos que tener una vida tranquila, porque a veces queremos que la presencia de Dios se manifieste en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Queremos que la presencia de Dios nos acompañe, queremos que Dios nos conteste, queremos todo ya, Señor, y estamos ahí, ¿no? Pero Dios está demandando algo, hermanos. O sea, no podemos exigir cuando nosotros no cumplimos. Cuando estamos incumpliendo lo que Dios determina, no que lo elijamos, sino que lo obedezcamos. Y ahí está el asunto, ¿no? Así que tengamos esa esperanza de tranquilidad. Pedro está animando a la iglesia diciéndonos estas palabras, ¿no? Por completo en la gracia, sabed esperar, porque se va a manifestar la promesa del Señor. Mire, la promesa del Señor. Más de 1200 veces en el Nuevo Testamento se habla de la venida del Señor. Alusión a la venida del Señor. No por algo está escrito, no por algo está mencionado en las Escrituras de que el Señor viene. Por eso dice, se va a manifestar. Y esto nos debe de alertar, hermanos, porque Pedro está anunciando también algo aquí muy fuerte, que estaremos frente al trono del juicio de Cristo Jesús. ¿Y cómo nos vamos a presentar? La Biblia dice con manos santas, con corazones derramados. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a presentar? Claramente que este proceso de la vida es un proceso para que tengamos esa oportunidad y Dios realmente nos dé la fortaleza y los recursos para poder alcanzar eso que Él tiene, ¿no? La disposición amorosa de nuestra vida también para poder alcanzar estas cosas. Un motivo puro, Dios nos da un motivo puro para poder alcanzar estas cosas. Y una cosa que Dios demanda es una boca limpia, hermanos. De una canilla no puede salir agua salada y agua dulce, a la vez, ¿no? Y a la vez agua caliente y agua fría. ¿No querés sacar a la misma vez? No, tenemos que empezar a hacer que nuestras palabras, nuestra manera de hablar, no sea una manera santa, ¿sí? Y ya sabe usted, ¿no? Siempre bendiciendo, bendecir. Y cuando alguien venga con algo, rechazar y orar. Orar por esa vida y orar por lo que te vienen a contar. Orar para que el Señor guarde la iglesia, para que guarde el ministerio, lo que Dios quiere hacer, porque el diablo es sucio, es astuto, vino para hurtar, matar y destruir. Y lo va a querer hacer. Vez tras vez, a través de los años lo quiere hacer y lo quiere hacer continuamente. Y en tercer lugar, para terminar, las condiciones de una vida santa es que debemos de nacer de nuevo. Y es aquí lo que hoy vimos, ¿no? El fiel testimonio de salir de las aguas y ser esa persona nueva en el Señor. El verso 23 de este capítulo dice, ahí mismo dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Fíjese, no está hablando de la naturaleza de la cual hemos nacido, sino, dice, de incorruptible. Y esta es del Espíritu, ¿sí? De incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es el nuevo nacimiento, ¿sí? Que es un nacimiento incorruptible, no el que teníamos antes de haber esa vieja vida, ¿sí? Antes del bautismo, sino una vida nueva en el Señor. Amén. Así, y debemos justamente en esto avanzar en esto que dice ahí el verso 22.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de puro corazón. Amén. Es algo que Dios va trabajando a través de la iglesia en nosotros. Debemos de curar nuestras heridas, debemos de sanar el pasado, debemos de reconciliar, buscar la reconciliación para que la bendición de Dios descienda, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Recuerde esto. Y es un tiempo donde tenemos que ser sabios, porque Dios nos está dando los recursos. Así que debemos de mantener la comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Esto es una de las condiciones para seguir avanzando con el Señor. ¿Por qué? Porque, dice aquí, lo puse para poder leerlo correctamente, porque una vida santa no es producto de una vida de esfuerzo humano, sino que es a través del fruto del Espíritu en nosotros. Una vida santa es la manifestación de que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y que este tiempo realmente sea un tiempo donde Dios nos dé esa fortaleza, esa capacidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios pueda bendecirnos en este tiempo, hermano. Que Dios pueda bendecir a quienes hoy han pasado por las aguas. Que Dios pueda bendecir a cada familia, a cada hermano. Y seguimos orando, hermanos, para que muchos más sigan, ¿no? Cumpliendo este llamamiento del Señor. Amén. Amén. Nos ponemos de pie en esta mañana y le damos gracias a